Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos al capítulo 2 del Diplomado en Liturgia. El capítulo 2 nos lleva a un tema de una trascendencia fundamental en nuestra fe, porque es el estudio de la Eucaristía. Y allí encontramos 4 bloques de aprendizaje. Primer bloque de aprendizaje, introducción a la Eucaristía. Entonces van a hacer ustedes una revisión histórica del Tratado de Eucaristía. Es un tratado, pues obviamente, que requiere un proceso histórico. Nuestro Señor celebra la última cena y en ella hay tal cantidad de datos teológicos, espirituales, de riqueza de fe, que hay que irlos desglosando poco a poco para poder comprender la grandeza de este sacramento. Por eso, revisión histórica del tratado, la Eucaristía fuente y culmen de la vida cristiana, porque de ahí depende toda la vida cristiana, todos los sacramentos y toda la vivencia de fe de un bautizado y un miembro de la Iglesia Católica, pues se dirige a vivir cada vez mejor la Sagrada Eucaristía y a encontrarse cada vez con mejor preparación, encontrarse cara a cara con Cristo Eucaristía. Luego, participación de la vida cristiana, porque claro, es un sacramento que se incrusta, que se va entrando poco a poco en la vida cotidiana. No es un sacramento que se recibe una sola vez, sino que es un sacramento que va prácticamente dándole vida al proceso del cristiano en su paso aquí en la tierra. Segundo bloque de aprendizaje, fundamentos bíblicos. Como en toda verdad, en todo estudio teológico, tenemos que recurrir a la historia, tenemos que recurrir a la Sagrada Escritura y, por supuesto, vamos a estudiar, ustedes van a ir profundizando en qué datos nos da la Biblia sobre la Eucaristía. Desde el Antiguo Testamento ya hay indicios, ya hay señales, hay signos. No hay propiamente sacramento de Eucaristía, pero sí ya hay signos que nos van anunciando a Cristo pan de vida, como lo es el maná, el pan que cae del cielo. Y bueno, hay otros signos como el sacerdote Melquisedec, un hombre misterioso que se encuentra con Abraham y le permite hacer una ofrenda a Dios de pan y vino. Son elementos que hay que ir encajando en el proceso de la revelación de Dios y que van entrando en la historia del pueblo de Israel para que se vayan como habituando a los medios que Dios quiere usar para revelarse, para darse cada vez a conocer mejor. También dentro de los datos bíblicos, pues hay que recurrir al Nuevo Testamento, ni más faltaba, están los escritos de San Juan, que es quien entra más profundamente, más teológicamente en el tema de la Eucaristía y de Cristo, el Cordero de Dios, y otros testimonios teológicos. Siguiente bloque de aprendizaje, desarrollo histórico y teología de la celebración eucarística. Entonces, la celebración eucarística que hoy, siglo XXI, nosotros tenemos en el rito romano, latino, católico, es fundamentalmente un rito que quiere reflejar de la manera más auténtica lo que sucedió en la última cena, pero ha tenido todos unos procesos históricos en los cuales los gestos, las palabras, las oraciones que han ido haciendo parte, entrando a formar parte del misal y de la liturgia, tienen su historia y vale la pena estudiarla. Y por eso pues se habla de la celebración y la conciencia de Eucaristía en la antigüedad cristiana, polémicas eucarísticas y celebración durante la Edad Media. En la Edad Media costó trabajo, es que es un misterio muy grande la Eucaristía, y entonces hubo incluso lo que se llaman las herejías eucarísticas, teólogos que de buena fe, pero pues equivocadamente hicieron algunos aportes que fueron incorrectos, pero que vale la pena ubicarlos ahí en el tiempo y en el espacio para que entendamos que no fue fácil hacer una teología correcta sobre el misterio de la Eucaristía. Luego el tema de la Reforma y el Concilio de Trento. Obviamente a la Reforma se refiere a ese cisma que nos da gran tristeza, en el cual hubo esa separación, esa división de la Iglesia de Occidente, cuando viene Martín Lutero y va formando lo que se llama pues el
protestantismo que le da una interpretación totalmente distinta a la Eucaristía, incluso llegando pues a dejarla en una calidad prácticamente de que no es sacramento. Hay que estudiar eso. Y luego finalmente ustedes van a tomar el tema del movimiento litúrgico y el Concilio Vaticano II, que son como los elementos de los documentos teológicos del siglo XX que nos sirven, que son los que tienen pues mayor relevancia, mayor valor en este momento en nuestra vida de la Iglesia Católica en cuanto a la explicación de esta gran verdad de la fe que es la Eucaristía. Y finalmente el último bloque de aprendizaje es teología de la Eucaristía como memorial del sacrificio de Cristo, como banquete del reino, Eucaristía e Iglesia, Eucaristía y vida cristiana. Entonces la Santa Misa es banquete y al mismo tiempo sacrificio. Entonces, cuando ustedes vayan profundizando en esa realidad de lo que es la Santa Misa, pues entonces entenderán por qué una misa no es solamente una fiesta y no hay que convertirla en aplausos y brincos y cantos porque está sucediendo un sacrificio. Cristo está muriendo por nosotros. Y no es solamente pues un sacrificio, digamos, terriblemente grave, porque haber matado a Cristo es el crimen más grande que ha habido en la historia y que puede haber en la historia, pero sin embargo es que Cristo se entrega por amor a nosotros, por lo tanto sí nos da ese gozo de que el Señor haya sido tan sumamente generoso con nosotros hasta el punto de entregar su vida por nosotros. O sea, entre el gozo, entre la alegría del banquete, de la fiesta, y el dolor, la sobriedad y la contemplación del misterio de la muerte de Cristo. Esa es la Santa Eucaristía. Qué bueno que ustedes profundicen en ella. El Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.